Entonces, voy a tratar de cumplir con el tiempo y ojalá que me alcance el tiempo porque el tema que tenemos por delante es sumamente complejo. Ya lo hemos estado viendo y tiene como bastantes detalles. Algunos sin duda se me van a escapar, pero espero que lo sustantivo pueda ser dicho y ustedes les pueda ser útil lo que yo esta mañana voy a compartir con ustedes. Mi ponencia tiene como título, Educación para el buen vivir. Cuando hablamos de alternativas, es que la alternativa es bien global, porque la escuela que tenemos, y particularmente la escuela pública que han surgido en nuestras repúblicas, han surgido en procesos de implantación, de desarrollo de un tipo de civilización en el mundo. Una civilización global que es la civilización del capitalismo, que es la civilización de la colonialidad. Entonces, cuando hablamos de una educación alternativa a esto, tenemos que también asumir que es una educación que tiene que ser pensada para otra forma de ser civilización, para otra forma de ser humanidad, para otra forma de ser sociedad. Y por eso hablamos de que, entonces ahora hablamos de una educación, tendríamos que hablar de una educación para el buen vivir. Vamos comenzando con esto. Adelante. Bien, ¿qué hacer? Una primera tarea es decolonizar la educación. ¿Qué significa eso? Siguiente. Bien, primero, darnos cuenta que la escuela monocultural, como a veces la denominamos, ha fracasado, incluso en sus propios términos de medición. ¿Sí? Los resultados de sus propias evaluaciones dan cuenta de que no se logran los estándares que el propio sistema educativo propone. Pero ojo, quiero decirles lo siguiente, porque a veces se dice, la peor educación está en el área rural, la peor educación está en las regiones, ¿no? Y solamente hay algunos lugares, sobre todo y particularmente urbanos, donde sí se logra una mejor educación. No, allí también ha fracasado la educación, ¿sí? Ha fracasado en general, ha fracasado en los emblemáticos de la ciudad de Lima, en el Guadalupe, en el Labarte. Yo estudié en el José María Eguren, en Barranco, ya en Lima. Puedo contar con los dedos de una mano los buenos profesores que tenía. Y estamos hablando de los años 70. Esta no es una crisis de ahorita, esto tiene casi toda nuestra vida. Entonces, es una escuela que ha fracasado porque básicamente ha estado pensada para una lógica de control social sobre la población, no para el desarrollo de las poblaciones. ¿De acuerdo? Ahora, vivimos un tiempo distinto ahora. Vivimos un tiempo en el cual emerge un proyecto de vivir juntos diferente. ¿Sí? Y ese vivir juntos lo expresamos en esta idea de que emerge el buen vivir, que eso viene también de la experiencia ancestral de las comunidades originarias en el mundo, en el planeta. Esta es una realidad planetaria, ¿sí? ¿Y qué cosa supone ese emerger del buen vivir? Por ejemplo, supone la pluralidad, que es diferente de la homogenización. La lógica de la escuela monocultural, ojo, monocultural entonces significa una cultura, ¿sí? Es una lógica de homogenización. La perspectiva, y por eso es que se centraliza todo, por eso es que hay un ente que centraliza todas las decisiones, por eso es que los pedagógicos, por ejemplo, no pueden hacer sus propios currículums, porque tienen que cumplir estrictamente el currículum establecido a nivel central. Y eso ocurre porque hay una lógica de homogenización.
La idea de buen vivir implica pluralidad y también implica autonomía. ¿Sí? Vamos a volver sobre eso luego, pero es la autonomía de la vida de las comunidades. Es no solamente la vida, sino de la economía, de la ecología comunitaria que vivimos cotidianamente. Siguiente. Y por eso es que tenemos que recrear una educación del buen vivir de los pueblos. Eso en términos globales. Siguiente. Ahora bien, hay que decolonizar el pensamiento pedagógico. Y ese decolonizar el pensamiento pedagógico implica construir una praxis pedagógica intercultural y plurilingüe. Vamos ahora a desarrollar qué significa eso de una praxis pedagógica intercultural y plurilingüe. ¿De acuerdo? Adelante. Hay 5 cosas que quiero mencionar cuando digo praxis pedagógica intercultural y plurilingüe. Uno tiene que ver con la idea de aprendizaje y con la idea de la episteme, de la epistemología, del saber que ese aprendizaje supone, del saber que explica qué cosa es aprender. ¿Sí? Hay pluralidad de formas de aprender. El segundo aspecto es el tema de la lengua. Es que el plurilingüismo siempre nos ha acompañado. Todos estamos impregnados de diversos grados de experiencia plurilingüe. Todos. Yo explicaba, si me dan un texto en portugués, lo puedo leer, pero yo no hablo portugués. ¿Sí? He intentado cantar en portugués, que es más difícil, pero bueno. Lo cierto es que tenemos diversas formas de acceso y de conectividad con otras lenguas. Siempre, esa es una realidad de la humanidad, no es un tema de acá, de Abancay, o del Cusco, o de Perú, es un tema en el mundo. Hay multiplicidad, depende de cuánta intensidad tienes tus vínculos con esa realidad plurilingüe, para que tú puedas ser también alguien que hable varias lenguas. He conocido personas que efectivamente hablaban varias lenguas originarias. Ayer la directora regional de Ucayali mencionaba el caso de la ayénica y el ayánica. He conocido personas que efectivamente hablan ayánica y hablan caquinte, ¿no? y nomatzigenga, por socialización. No es que llevaron un curso en alguna universidad. Pero así como esos, ustedes van a ver en otros lugares del mundo donde hablan al mismo tiempo el romanche, el francés y el alemán, que son todas lenguas cercanas a la zona de Suiza, cercanas a la zona de Bélgica. Pero pueden hablar esas varias lenguas porque tienen esa relación. En general, las personas tenemos diversa experiencia respecto al mundo multilingüe. Cualquier niño que viene a este colegio, cualquier estudiante, y que está viendo esos letreros que han puesto ahí escritos en inglés, ya tiene un nivel de impregnación de otra lengua. El tema del territorio es importantísimo para esa praxis intercultural, entendido que hay que hacer una escuela para el territorio, para el proyecto histórico comunitario. Me explicaba un amigo que ha trabajado con Formaviap, que es este proyecto de formación docente en la Amazonía, que el origen de esta iniciativa del Formaviap era porque las comunidades indígenas, que están por la lógica colonial destinadas a desaparecer como cultura, como pueblo, como historia, pues el AIDC decidió que tenía que formar a sus maestros para que justamente ellos tuvieran continuidad histórica. Era un esfuerzo en el derecho a ser ellos, pueblos constituidos, pueblos que tienen derecho a ser, a tener su territorio. Esta es la idea del vínculo con el territorio. Un corto aspecto es el tema de la politicidad de las infancias. Vamos a volver sobre eso, pero tiene que ver con el protagonismo del aprender y con la creación del saber en el proceso educativo. Y finalmente el tema de la docencia, que acá hay 2 cosas fundamentales: la autonomía profesional
la autonomía profesional del docente, la dignidad de ser docente, implica el ejercicio de la autonomía, pero esto implica también compromisos, y por eso es que tiene que haber un compromiso claro. Vamos dándole vuelta a esta cosa. Primera, dale. El tema del aprendizaje, de las epistemes, y esta idea de la pluralidad de la forma de aprender. Miren, cuando un profesor se planta frente a su clase, no se planta con su plan que ha elaborado. Por supuesto, se ha matado. En la universidad pedagógica te van a enseñar que tienes que tener estos pasos, etcétera, etcétera. Y tienes que elegir, no sé, el número de competencia, el estándar tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un profesor o una profesora se planta frente a su clase, lo hace con su experiencia, con toda su biografía, la manera de conducir al grupo, la manera de acercarse a los estudiantes. Este conjunto de capacidades, de saberes que pone en juego, ojalá los hubiera aprendido en la universidad o en el pedagógico. No, los ha aprendido a lo largo de su vida. Con eso se planta un profesor. Y por eso es que tiene que reflexionar sobre eso. Un padre de familia en una comunidad amazónica lleva a su niño de 5 años al monte. Van caminando por el bosque y en el bosque le va diciendo, esta planta es para esto, esta planta es para aquello, a esta hora canta tal ave, esta ave es para esto, esta anida en tal. El niño va aprendiendo un montón de cosas, pero no solo aprende cosas, contenidos, aprende una forma de hacerse del saber, mirando, tocando, caminando, actuando. Hace eso. Luego ese niño cumple 6 años, va a la escuela, lo sientan en una carpeta, le ponen un cuaderno en blanco, le dan un lápiz en la mano y le dicen, ahora sí vas a aprender. Esta es la verdadera educación. Todo lo que experimentó en el proceso de su vida tan corta es como si no tuviera valor. Esa es la escuela monocultural. Y nos forman para eso, para la escuela monocultural. Y acá lo que tenemos es otra cosa. Hay que reflexionar, y esos 5 años de formación pedagógica deberían ser para que reflexionen sobre la naturaleza del aprendizaje. Gustavo Esteves, ya falleció, que era un educador mexicano, él decía, las aves vuelan, los peces nadan, la gente aprende. Está en nuestra naturaleza aprender. Pero no aprendemos de una misma forma, ni al mismo tiempo, ni con la misma motivación, ni con el mismo dispositivo que nos ha dado Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. No, señores, aprendemos de manera muy diversa. Y entonces un maestro o una maestra tendría que saber mirar ese proceso y darse cuenta, ¿y este niño cómo aprende? ¿De dónde aprendió así? Preguntarse, tiene que ser un indagador, no alguien que viene a enseñorearse con la autoridad que le da su título para decir, acá van a aprender así, todos al mismo tiempo me cumplen la tarea. El problema de este profesor es que además tiene encima a alguien que viene de la UGEL o del ministerio o de la región a decirle, ¿has hecho como te he dicho que hagas? Al punto que me encuentro con profesores que me dicen, yo como Cristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando viene la UGEL, yo hago como que la UGEL, pero cuando no está, hago como mis estudiantes quieren. Y eso es entonces, y sin embargo, el que está en la escala administrativa cree que sabe lo que está pasando. Y lo que está viviendo es una ficción. Necesitamos formar a los docentes en la reflexión sobre el aprendizaje, incluso sobre su propio aprender. Eso lamentablemente no, ni en la Universidad Católica, que se supone una buena universidad. Yo pasé por ahí. Siguiente. El plurilingüismo, efectivamente. Aquí tenemos que reflexionar
sobre la riqueza lingüística de las diversas culturas. Fíjense que es bien importante eso del lenguaje. Ay, me quedan 5 minutos nada más, bárbaro. Entonces, paso rápidamente, voy a tratar de pasarlo más rápidamente por esto, es la necesidad de encontrar de qué manera damos espacio al ejercicio del lenguaje y a la expresión lingüística, oral, escrita de la gente. Y no es lo mismo escribir que hablar, son cosas muy distintas. Por eso es que es difícil también. Siguiente. Venga, bien. Siguiente. Bien, dale. Primera cosa, el territorio no es geografía. El territorio es espacio construido históricamente y es fuente de saber. Yo en el territorio encuentro fuentes para desarrollar el proceso educativo y ese espacio educativo. Y entonces tenemos que ver cómo articulamos a la escuela a los procesos del desarrollo de la vida, del cuidado de las fuentes de vida. ¿No es cierto? La escuela es un eslabón de ese cuidado de la vida que supone el buen vivir. Dale. La politicidad de las infancias y de las mujeres, el protagonismo en el aprender y en la creación del saber. Tenemos una cultura que es milenaria, que consiste en la subordinación de los otros. Eso es el patriarcado. ¿Es la subordinación de las mujeres? Sí, pero no solo es la lógica de subordinación de las mujeres, sino de todo aquello que pueda ser subordinado. Y por eso es que también existe aún la idea del adultocentrismo. Cuando los estudiantes de secundaria salen a protestar, lo que primero le dice una autoridad es: ustedes todavía no pueden hacer esas cosas, ustedes son chicos, no tienen derecho a hacer eso. Y sí tienen derecho. Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho es algo que todavía la escuela no termina de hacer. Una escuela para el buen vivir tiene que poder hacerlo. Siguiente. Y este es el tema de la autonomía. Ese tiempo de formación docente, pero también toda la experiencia histórica, a lo largo de su biografía, un profesor tiene que reflexionar sobre qué significa ser docente. Tiene que estar conectado con su profesión todo el tiempo, ¿sí? Y es una reflexión en colectivo, no solamente es personal, también es personal, pero ayuda mucho a hacer un trabajo colectivo, de conversación, de discusión sobre el sentido de ser docente. Y hago un ajuste aquí. Un profesor de IB me decía: mire, profesor, yo para llegar a ser docente he tenido que desarraigarme de mi comunidad, olvidarme de mi quechua, ¿no es cierto?, para llegar a tener mi título. Así ha pasado, me he blanqueado. Ahora que estoy aquí, me doy cuenta que tengo que hacer el camino al revés, tengo que regresar, tengo que reconstruir mi identidad. Si el profesor o la profesora no reconstruye su identidad, no hace una reflexión sobre su identidad, sobre eso hablaba hace un momento Tania también, ¿de qué identidad le va a hablar a los estudiantes? Si un profesor no es autónomo, ¿cómo va a trabajar la autonomía y va a entender la necesidad de autonomía de los estudiantes? Porque hay que enseñarle a los niños a ser autónomos, eso es fundamental, si no, no van a poder ser ciudadanos después, ¿de acuerdo? Entonces, pero esa autonomía requiere colectivo docente. Siguiente, antes que me gane. Ya, aquí esto es un ensayo. Trabajé en el grupo que hizo una propuesta inicial de carrera pública docente y que después fue transformada de 1000 maneras. Lo primero es que tenemos que pensar que lo que preside todo el ejercicio de la formación docente es esta idea de la praxis pedagógica intercultural y plurilingüe. Hay un tiempo donde hay selección y decisión en las comunidades, por ejemplo, ¿no?, de quienes quieren realmente llegar a ser maestros. Y luego hay el proceso de formación, pero este proceso de formación, que además hace un momento un profesor lo decía, hablaba de la investigación tiene que estar desde el principio, la práctica en la escuela tiene que estar desde el principio, no al final, no para hacer la tesis, eso no sirve, eso ha fracasado completamente. Si ya fracasó, ¿para qué seguimos haciendo lo mismo? Hay que cambiar esta lógica, hay que hacer investigación desde el primer día en la universidad o en el pedagógico.
Bueno, esta formación supone un intermedio de inserción laboral, antes de terminar de formarme. Pienso que debería ser así porque tenemos la brecha docente en EIB. Es una brecha imposible de llenar en pocos años. Es urgente, es muy urgente. Es tan urgente que hay que tomar medidas diferentes. Por eso es que es probable que habría que pensar que en la formación de maestros EIB la inserción laboral sea incluso aún cuando no se ha terminado todavía la carrera. Organizadamente, ordenadamente. León Trattenberg anunciaba, discutía hace como 20 años atrás, que tal vez habría que pensar que la carrera docente debería comenzar con solo tener 3 años de formación y después 2 años de formación en servicio, obligatoria. Bueno, hay que imaginar otros modelos. Acá estoy suponiendo que hay un tiempo de inserción donde trabajas en tu comunidad y si al mismo tiempo sigues investigando y estudiando en la comunidad hasta que te titulas. Si no, no entras a la carrera tampoco. Y luego ya viene todo el proceso de carrera docente, donde hay reflexividad, cultura de evaluación, ascensos, línea de carrera, etc. Siguiente. Me han dado 5 minutos, creo que ya me pasé como no sé cuántos. Bueno, entonces hay una cosa importante que ayer dijo Luis Enrique López. Él habló, en resumen, de 2 cosas: educación propia y EIB para todos. Personalmente comparto esa perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué país queremos? Porque esta educación, cuando dice, ¿para qué esta educación? Es para un cierto país que queremos. Gracias. Cierro rapidísimo. Cuando estaba en la DEIP, ingresé a la DEIP, tuve la circunstancia feliz de ser partícipe de ese espacio. Me preguntaban, ¿para qué es la IB? Yo decía, porque mi reflexión era, la IB es parte de un proyecto político, de país. Un país en el cual la pluralidad es valorada y aceptada, y donde todos, peruanos y peruanas, estemos donde estemos, podemos ejercer nuestros derechos, podemos ser respetados en lo que cada uno es, todos somos iguales. Eso no está ocurriendo. Para ese país, esta IB es fundamental, para todos. ¿Ha fracasado la escuela monocultural? Hay un libro que se llama La escuela en tiempos de guerra, es de Juan Anción y otros, y ahí dice que ellos la escuela que encontraron en Ayacucho, en tiempos de guerra, en los 80, era una escuela donde se practicaba la obediencia, la acriticidad, el dogmatismo, y era ajena a la vida de los estudiantes, y era racista. Lamentablemente, esa escuela todavía sigue, pervive, persiste. Frente a esa escuela tenemos que plantear una escuela distinta que trabaje en torno a la autonomía. El sentido de que la escuela sea autónoma y tome decisiones curriculares es porque tiene que desarrollar la autonomía de los estudiantes. Hay que confiar en el propio saber. La colonización hizo que nosotros y sembró en nosotros el hecho de que nosotros no sabemos. Solo saben los doctores. Ojo que Arguedas habló de los doctores burlándose de ellos. Por eso cuando dicen que el doctor Severo Cuba, no, yo no soy doctor por si acaso, no me vayan a tratar así. Es intercultural, esa diversidad epistémica, y es liberadora. ¿Qué país podemos construir a través de qué escuelas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y eso es a lo que los invito. Y les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de estar aquí conmigo y yo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Añay, como dicen mis paisanos.